Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a esta nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana tendremos un programa bien nutrido de contenido para todos ustedes. Así es, pero en esta ocasión vamos a tener inclusive una entrega especial, el segmento tan esperado de Hablan los Jueces, pero también tendremos la oportunidad de poder compartir con todos ustedes una interesantísima conversación con la magistrada Wendy Martínez sobre el derecho fundamental tan relevante como lo es el derecho medioambiental. Así que es mucho contenido para el día de hoy. Así es, así que sin más esperamos que ustedes nos sigan acompañando en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su segmento Noticias TC. José Miguel García les acompaña. Gracias por el favor de la sintonía. A continuación vamos a conocer en detalles las informaciones más relevantes sobre nuestro tribunal. Iniciamos con el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, quien reclamó al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a dar los pasos para que la Alta Corte celebre su 5º aniversario en un local digno. Fue adquirido un inmueble por la Presidencia de la República, por instrucciones del presidente Medina, y ahora lo que queremos es que precisamente en el año de celebración del 5º centenario se pueda inaugurar ese local, y le estamos haciendo un llamado para que él intervenga y gradualmente, primero se haga la licitación y gradualmente se haga ese esfuerzo. También planteó que es necesario que se disponga la enseñanza de la Constitución en las escuelas públicas y colegios privados a partir del inicio del año escolar 2016-2017, precisando que están listos gran parte de los módulos necesarios para aplicar esa materia. El magistrado Ray Guevara solicitó al primer mandatario la edición de 10 millones de ejemplares de la Constitución en su diseño de bolsillo para que cada ciudadano disponga de un ejemplar para el estudio de sus derechos y deberes constitucionales. El 4% ha servido para un gran desarrollo de la educación dominicana, una verdadera revolución educativa. De esos recursos, yo creo firmemente que se pueden sacar los fondos para progresivamente editar 10 millones de constituciones. En torno a las labores desempeñadas por el TC, aseguró que no solo han reforzado el compromiso de ser garante de la Constitución, sino que los casi 5 años de existencia representan un tiempo importante de una criatura que pasó a convertirse en la armadura de una estructura institucional que cada día se hace más fuerte. Sostuvo que como parte de los festejos del 5º aniversario del tribunal, se proyecta incluir el 50 aniversario de la Carta Magna, promulgada el 28 de noviembre de 1966, la cual constitucionalizó el himno nacional. El magistrado Ray Guevara habló en esos términos en el acto de clausura del taller de planificación estratégica del tribunal, actividad coordinada por la directora de Planificación y Desarrollo Institucional, señora Belén Catalina del Toro, que busca la planificación de las tareas de la Alta Corte para los próximos 3 años, además del plan estratégico anual correspondiente al 2017. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, reclamó respeto pleno de la Constitución, la que definió como un instrumento de paz y de progreso social. Cuando yo reclamo de las autoridades gubernamentales de este país en el que nosotros vivimos, que se decidan a respetar la Constitución y hacerla cumplir.
Señaló que el TC es un organismo al servicio de la sociedad, cuya labor contribuirá a generar una cultura de respeto a la Constitución de la República y a incidir en el comportamiento democrático de los poderes y de las instituciones públicas. El magistrado Ray Guevara habló en estos términos al encabezar el acto de apertura del 5º taller de planificación estratégica institucional para el periodo 2017-2019, con la participación de los magistrados Leda Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, Wilson Gómez Ramírez, Ana Isabel Bonilla Hernández, Yotin Curi David y Hermógenes Acosta de los Santos. Además, Julio José Rojas Báez, secretario del TC, Belén del Toro, directora de Planificación y Desarrollo Institucional y coordinadora del evento. Asistieron los directores y encargados departamentales, coordinadores y el personal de apoyo de las instancias de mando de la Alta Corte. Y seguimos con más. El Tribunal Constitucional, mediante una acción de amparo interpuesta por el ciudadano Babar Jaudit y las empresas Anglo Atlantic Development Corporation, SRL, y Tosalet Inversiones SR, ordenó al Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas la entrega inmediata de la nómina de empleados y toda la documentación relativa a la ejecución presupuestaria y el Plan Municipal de Desarrollo del periodo 2010-2015. La Alta Corte consideró que en el presente caso al recurrente le fue negado el derecho constitucional de acceso a la información pública por parte de dicho ayuntamiento, razón por la cual procedió a revocar la sentencia objeto del expediente, acoger parcialmente la acción de amparo, ordenar la entrega de la nómina de empleados y la documentación relativa a la ejecución presupuestaria. En la sentencia TC 0018-16 explica que el derecho a obtener informaciones de personas y entidades que ejercen una función pública está regulado por la Ley número 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública del 28 de julio de 2004, en su artículo 2 y el apoyado en el artículo 49 de la Constitución. El tribunal también consideró que el derecho de acceso a la información pública procede en todos los casos en que el requerimiento que haga una institución que administre fondos públicos, siempre y cuando se trate realmente de informaciones públicas que no hayan sido calificadas de reservadas por el legislador. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en su despacho la visita de cortesía de Rosana Silva Chicaiza, magistrada de la Corte Constitucional del Ecuador, con el interés de intercambiar experiencias relativas a las funciones que estos desempeñan. La magistrada Rosana Silva indicó que la visita al TC buscaba agradecer las muestras de condolencias y solidaridad con el pueblo ecuatoriano y sus colegas de la Corte Constitucional, afectados por un terremoto de magnitud 7,8 grados, registrado en la escala de Richter, que golpeó el pasado 16 de abril del presente año al hermano país suramericano. A su salida del despacho del magistrado Milton Ray Guevara, la magistrada Silva, acompañada por Luis González, catedrático universitario, expresó además que esta visita también procuró conocer la Alta Corte. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en su despacho la visita de cortesía del embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Federico Alberto Cuello Camilo. El diplomático, quien es además economista de profesión, y el presidente del tribunal conversaron sobre diversos temas de interés nacional y abordaron aspectos relativos a las funciones que ambos desempeñan. Federico Alberto Cuello Camilo ha desarrollado una vasta y fructífera carrera diplomática en distintos países y ciudades del mundo. Se destaca haber sido representante permanente de la RD ante la Organización de las Naciones Unidas ONU en Nueva York, habiendo logrado el ingreso dominicano al Consejo Ejecutivo de ONU Mujeres y al Consejo Económico y Social ECOSOC de este organismo. El representante del país en Gran Bretaña e Irlanda del Norte agradeció al presidente del tribunal por el trato afable que siempre le ha dispensado y aprovechó la visita de cortesía a la institución para invitarle a la SEMA Dominicana en Gran Bretaña a celebrarse próximamente en la ciudad de Londres, Inglaterra. La actividad se realiza con el objetivo de promover el arte y la cultura de nuestro país, así como también fomentar la inversión extranjera en la República Dominicana.
Amigos, y así llegamos a la parte final de su segmento de noticias. José Miguel García estuvo con ustedes. Gracias por el favor de la sintonía. Será hasta una próxima entrega y usted no se mueva porque tras la pausa, mucho más de La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional organiza el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema Carácter vinculante del precedente constitucional. Espérelo muy pronto. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo 15. Recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación. Párrafo. Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho a la propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas. Hablan los jueces. Es un placer para mí, como miembro del Tribunal Constitucional, venir a este programa que ya se ha ido acreditando semana tras semana para que la ciudadanía, nuestro pueblo, conozca en detalles no solamente cuáles son las funciones del Tribunal Constitucional, sino la importancia que tiene el Tribunal Constitucional para la consolidación de las libertades públicas, de los derechos fundamentales, de los derechos sociales y económicos y de todo lo que sea los instrumentos que los hombres y las mujeres de nuestro pueblo tienen para poder desplazarse, para poder desarrollarse, para poder crecer en todos los ámbitos de la sociedad dominicana. Me traje la Constitución, mírenla acá, la Constitución del 2010, Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de ese año. Este documento nosotros los hemos reproducido en todas formas y ya podríamos decir que muy pocos dominicanos no saben y no conocen ya lo que es la Constitución nuestra. Sin embargo, sí creo o creemos que hay muchos que todavía no saben los alcances que para su beneficio tiene esta Constitución. Y por eso me permito, por eso la traje, para no confiar en la memoria, sino poder darle lectura a algunos artículos que son fundamentales. El capítulo 1, del título 2 de la Constitución, su capítulo 1 habla de los derechos fundamentales, de los derechos civiles y políticos. Escuchen ustedes, así a grandes rasgos, no me voy a poner a leer la Constitución porque sería cansarlos, pero que ustedes tengan una idea
clara, amplia de lo que significa. El artículo 37 de nuestra Constitución se titula El derecho a la vida. ¿Qué significa el derecho a la vida? Todo ser humano tiene derecho a vivir. Nadie tiene derecho ni a quitarle la vida, ni a conspirar contra el ciudadano para que no pueda vivir con la dignidad que está revestida toda personalidad humana. Ese derecho a la vida, leemos dos líneas. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción, desde que la criatura está en el vientre de la madre, hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Fíjense cómo desde la concepción hasta el último día de la vida, la Constitución proclama y garantiza la existencia del ser humano. Pero el artículo 38 habla de la dignidad del hombre, la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Es el estado que se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. Fíjense ustedes el alcance de ese texto. La dignidad del ser humano es sagrada. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad fundamental de los poderes del Estado, lo que significa que el gobierno o los gobiernos, el Estado como rector de la sociedad, tiene la obligación, por mandato de la Constitución, de garantizarle esos derechos a cada un ciudadano nacido en esta tierra. El derecho a la igualdad, el nombre lo dice, todos los ciudadanos somos iguales, nacemos iguales, nos desenvolvemos con los mismos derechos, con los mismos principios, para que la sociedad sepa qué es lo que son su verdadera igualdad. El inciso primero dice de ese artículo 39 que habla de la igualdad, de los derechos de igualdad, dice: la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos iguales, blancos, negros, indios, alfabetizados, no alfabetizados, ricos, pobres, profesionales, obreros, gente del campo, gente de la ciudad. Todos los ciudadanos que nacemos en esta tierra, todos, sin excepción, somos exactamente iguales ante la ley, ante la sociedad. Y eso es un principio que nosotros debemos tener muy arraigado en nuestra conciencia para que el ciudadano, usted que nos está mirando, sepa que sus derechos hay que respetárselos. Y cuando no se le respeten o a alguien le falte su respeto, usted tiene esta Carta Magna, esta Constitución, para usted alegar la defensa de esos derechos. Ninguna entidad, dice el inciso segundo, de la República Dominicana puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias. ¿Qué significa eso? Yo sé que mucha gente estará preguntando, títulos de nobleza y distinciones hereditarias, ¿qué significa? Muy sencillo, que hay gente que se cree superior a otros, pretenden que les traten de una forma distinta, que hay que darle un tratamiento selecto, y eso es una tontería, porque todos los seres humanos somos exactamente iguales. Y la prueba está que nacemos igual, morimos igual y nos sepultan de igual manera. Todos somos iguales. Porque usted tenga dinero, porque usted sea talentoso, porque usted sea un gran orador, porque usted sea un gran escritor, porque usted sea una mujer muy bella, porque usted sea un hombre muy fuerte, usted no tiene privilegios en la sociedad dominicana. Usted es igual a todos los ciudadanos con que usted comparte el territorio dominicano. Y ese principio de igualdad nosotros tenemos que respetarlo y hacerlo respetar.
El inciso tercero, escuchen este, el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado está en la obligación de dictar las leyes, los decretos, las disposiciones de tipo legal y de tipo constitucional para garantizar que esos derechos se cumplan al pie de la letra, como dice la Constitución. El inciso cuarto, oigan qué interesante, esto para las mujeres, que muchos hombres se creen que las mujeres son inferiores a ellos. No, la mujer tiene tanto derecho como lo tiene el hombre. La mujer es esencial en nuestra sociedad. De una mujer nacemos todos los seres humanos. Por tanto, la mujer reclama, necesita y hay que darle la importancia que tiene en la sociedad dominicana. Y la mujer también tiene que saber defender esos derechos y no permitir que ningún hombre abuse de su condición de debilidad física aparente, porque todos los seres humanos somos iguales. El inciso quinto dice, el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres. Fíjense ustedes, un segundo inciso donde habla también de la garantía de la mujer o que tienen las mujeres dominicanas. Pasamos al artículo 40, que habla del derecho a la libertad y la seguridad personal. ¿Qué es la libertad y la seguridad personal? El hombre y la mujer, como seres humanos, tenemos esos derechos, nacemos con esos derechos. Y esos derechos hay que respetarlos y darlos a respetar. Si seguimos hablando, nos podríamos tomar horas sobre estos temas que son prácticamente interminables. Voy a señalar así rápidamente los demás derechos, porque no podemos cansarle a ustedes que nos conceden el honor de escuchar esta charla académica del Tribunal Constitucional, y ustedes así toman las pinceladas, pero búsquense su Constitución. Cada uno de ustedes que nos está mirando puede ir al Tribunal Constitucional y conocer y pedir una Constitución. Nosotros, los jueces del Tribunal Constitucional, nos hemos empeñado en que cada dominicano conozca su Constitución, y la mejor forma es enseñándola, mostrándola, regalándola inclusive. Podríamos seguir hablando durante largo tiempo, pero no es posible porque este programa tiene sus límites y este programa significa un entrenamiento, una proyección, un mensaje claro a la ciudadanía para que sepan cuáles son sus derechos fundamentales, cuáles son los principios que deben respetarse por encima de todo. Un gran placer haber estado con todos ustedes en esta mañana. Hablan los jueces. El reportaje de la semana. La mujer dominicana ha librado constantes batallas en procura de la anhelada paridad o representación igualitaria entre hombre y mujer en los estamentos de poder. Uno de los logros más tangibles lo constituye el haber obtenido el derecho al voto en el año 1942. Previo a este memorable acontecimiento, en 1934 se organizó el voto de ensayo de la mujer dominicana. Participaron cerca de 100.000 mujeres que de manera entusiasta acudieron a las urnas por primera vez, aun cuando su voto no tendría validez. El impresionante activismo femenino encabezado por la educadora Abigail Mejía, que junto a un grupo de mujeres destacadas, en 1931 habría fundado el movimiento Acción Feminista Dominicano. Este jugó un papel preponderante hacia la conquista del voto femenino y el hecho sirvió de estímulo en las luchas venideras a favor de las mejores causas en beneficio de la mujer dominicana. El hecho de que las mujeres pudieran votar por primera vez en elecciones presidenciales en agosto de 1942 fue impulsado por un grupo de maestras normales, intelectuales y artistas que simbolizaban las mentalidades,
más insignes de representación femenina de la nación. Junto a la educadora Abigail Mejía estaban Delia Weber, Celeste Woz y Gil, Livia Veloz, Carmen González de Peinado, Patria Mella del Monte, Petronila Angélica Gómez, Ercilia Pepín, Isabel Amechezurra, Viuda Pellerano, Milady Félix Miranda, María Patín Pichardo, Amada Nivar de Pitaluga y Consuelo Montalvo de Frías, entre otras. Estas mujeres escribieron con tinta indeleble las páginas de la historia de la mujer dominicana, entre la vida político-electoral. En una segunda fase, en la década de los años 60, se enarbola nueva vez la lucha de la mujer en procura de su reconocimiento y participación. En esta oportunidad se integran mujeres de gran valía, como lo son Flavia Pereira, Vilma Huiz, Marta Olga García, Flavia García Terrero, Gladys Gutiérrez, Carmen Piqui Lora, Emma Tavares Justo, Aniana Vargas, Magali Pineda y muchas más. Otras importantes acciones respaldaron esta vertiente de desarrollo de la mujer y representadas por un grupo de defensoras fervientes de los derechos de la clase femenina. Las verdaderas precursoras son aquellas que trabajaron por el sufragismo, porque las mujeres pudieran tener el derecho al voto, por ser reconocidas como participantes en esta sociedad, con Abigail Mejía, Livia Veloz, etcétera, en el siglo pasado. En los años 30, cuando se le dio el voto de ensayo a las mujeres dominicanas para que, cuando se hizo el referéndum, aprobando la posibilidad de que la mujer tuviera derecho al voto, como en realidad solamente lo pudo alcanzar en la Constitución de 1942. Cabe destacar que pese a que el país transitaba por un clima social, económico, político y cultural difícil, por encontrarse en plena dictadura, expertos en la materia opinan que la valiente hazaña de las féminas fue usada por el régimen para legitimar las acciones de oprobio y represión en las elecciones del 16 de agosto de ese mismo año. En la actualidad, entre el 50 y el 52% de la población es femenina. De acuerdo con estadísticas oficiales, representan el 62% de la matrícula universitaria y alrededor del 51% del padrón electoral vigente. En el ámbito político electoral, desde 1942, su participación política ha ido en crecimiento constante y hoy ocupa importantes posiciones en las distintas propuestas que ofertan los partidos a sus electores. Según datos de la Junta Central Electoral, la representación de la mujer en cargos electivos popular era muy limitada. Antes de las elecciones de 1994, el porcentaje de mujeres electas en el nivel congresual, específicamente en la Cámara de Diputados, alcanzaba el 12.5%. Luego de aplicarse la ley electoral número 257/97 en las elecciones de 1998, este porcentaje aumentó al 16.1%, elevándose al 20.8% en los comicios del 2010. La referida ley electoral fue modificada y mediante la ley número 12/2000, que en su artículo 68 obliga a las organizaciones políticas reconocidas a incluir en su composición de nominaciones congresuales y municipales una matrícula de no menos del 33% de mujeres, alternándolas en las posiciones con respecto a los hombres. En este caso, la Junta Central Electoral tiene el deber de garantizar el cumplimiento de esta disposición. Es evidente que persisten aspectos discriminatorios y desiguales, pues en el nivel congresual, la cuota se refiere a la obligatoriedad de la inclusión en la nominación, no así en su elección. Cabe destacar que, con la modalidad del voto preferencial, la elección de las mujeres depende de diversos factores y les afecta la desigualdad económica y la aclimatada conducta preferencial de lo que impera en nuestras comunidades. Lo ideal es la paridad. En este punto, la magistrada Ana Isabel Bonilla expresa el proceso y las decisiones aprobadas por la Comisión de Reforma para lograr el anhelado 50% durante el trayecto de más de 70 años de lucha constante por salir de la subrepresentación histórica que ha tenido la mujer dominicana. El artículo 39 de la Constitución fue consagrado en el anteproyecto de la Constitución antes de ir al Congreso como garantía de la participación paritaria de hombres y mujeres en los cargos de elección popular
en los órganos de la administración y en el poder judicial. Pero tanta belleza no podía ser posible. ¿Qué pasó? Se entendía que la paridad era lo que daba igualdad. Y el magistrado presidente de este tribunal, doctor Milton Ray Guevara, coordinaba esa comisión e impulsó ese cambio. Y con él estaba la magistrada Leida Piña, que eran miembros de la comisión de reforma de ese anteproyecto de nueva constitución. Camino del Palacio al Congreso se perdió la paridad. Y hasta mantener la palabra equilibrada en la Constitución fue una brega de no te menejo. Ahí tuvimos las mujeres que éramos constituyentes en ese momento prácticamente atrincherar a los hombres y pelear la paridad. Pero tuvimos que pactar porque si no, no se iba a pasar. Entonces hay una tarea pendiente en el tribunal para cuando llegue aquí esa demanda de interpretación de qué significa equilibrada. Hoy día la mujer está ampliamente representada en el sector empresarial, en las altas cortes como los tribunales constitucional, superior electoral, superior administrativo, Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, varios ministerios, el arte, la cultura, medios de comunicación, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En las recientes elecciones presidenciales del pasado 15 de mayo, 2 organizaciones políticas llevaron una mujer como candidata a la presidencia de la República y 3 partidos postularon mujeres al cargo de vicepresidenta. La Constitución de 2010 creó las condiciones iniciales hacia la paridad al señalar en el artículo 39, numeral 5, que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de la justicia y en los órganos de control del Estado. Estamos, pues, ante un nuevo reto para las mujeres, las cuales deben asumir esta brecha constitucional y abrazar una vez más la lucha que forjaron en este sentido y que sigue pendiente materializar para culminar su propia historia. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. Ha llegado el momento de nuestra entrevista principal. Nos acompaña la magistrada Wendy Martínez, jueza primera sustituta de la presidencia de la Cámara Penal del Departamento Judicial de Santo Domingo. Magistrada, bienvenido a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, Félix. Para mí es un placer recibir la invitación del Tribunal Constitucional y de ustedes para participar en este programa de tanta importancia para el país en la educación de los derechos fundamentales y sobre todo un tema que ocupa hoy en día es un espacio muy especial en la comunidad internacional como es el tema ambiental. Bueno, y ciertamente para iniciar esta conversación, dado que es un derecho fundamental que ha sido consagrado e incluido luego de la pasada reforma constitucional del 2010, quisiéramos iniciar para edificar a nuestros amigos televidentes que usted nos ayude a delimitar, a definir primero ese derecho, a delimitar su alcance y también poder conversar acerca de los diferentes principios sobre los cuales descansa ese derecho fundamental. El tema del derecho ambiental es un tema que se ha ido desarrollando muy paulatinamente, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel internacional. El estado actual de la cuestión es que el derecho del medio ambiente ha logrado separarse de las demás disciplinas jurídicas y hoy en día constituye una disciplina de carácter autónomo que se rige por principios particulares debido a que por su propia naturaleza se hace difícil regularlo y protegerlo partiendo de las cuestiones e ideas tradicionales de protección de los derechos ordinarios. En ese sentido, nosotros podemos observar que República Dominicana contempla normas de protección a los recursos naturales desde el 1844,
Sin embargo, es en la Constitución del año 2010 donde finalmente, después de mucha lucha de sectores muy importantes del país, sobre todo las ONG, han logrado introducir en la Constitución Nacional el derecho al medio ambiente como un derecho de carácter fundamental, con consecuencias muy significativas para la práctica. Magistrada, ¿por qué es importante proteger el derecho al medio ambiente? Como les decía anteriormente, el derecho ambiental hoy día es una disciplina autónoma. ¿Qué nosotros podríamos llamar derecho ambiental? El derecho ambiental es una disciplina que se encarga hoy en día de garantizar a través de su consagración jurídica los derechos de las futuras generaciones al uso sostenible de los recursos naturales. De ahí que un país que no contemple una protección efectiva de los bienes jurídico-ambientales probablemente no podrá subsistir y permanecer a lo largo de la historia, y sobre todo el impacto que esa merma de los recursos naturales en un país determinado realiza sobre el resto del planeta por el carácter difuso y colectivo de este derecho. Y entonces, bien que señalaba en el artículo 67 de nuestra Constitución el hecho de preservar los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. Y de ahí se derivan entonces diferentes consecuencias. ¿Cuáles son? La permanencia del ser humano en la Tierra y sobre todo la calidad de esta permanencia depende específicamente de la protección del medio ambiente. La Constitución Dominicana hace una separación muy clara de lo que es el medio ambiente en sentido general y lo que son los recursos naturales. De ahí que los bienes protegidos, los bienes jurídico-ambientales protegidos en República Dominicana incluyen la calidad de vida, incluyen la protección urbanística, cultural, histórica, incluye también flora, fauna, biodiversidad, protección de la capa de ozono, protección contra productos químicos nocivos, contaminación sónica, todo aquello que sea capaz de producir una vulneración en los ecosistemas, en la calidad de vida del ser humano, en la biodiversidad y en la posibilidad de un disfrute y desarrollo sano y sostenible para el ser humano, está protegido por el derecho al medio ambiente establecido en la Constitución, aun cuando no esté expresamente establecido dentro de este artículo. Usted se ha referido cómo el derecho ambiental ha ido adquiriendo una serie de elementos que lo particularizan frente a otras ramas del derecho. ¿Cuáles serían esos principios que de alguna manera vienen a particularizar este derecho? Y en función de eso, ¿cuáles obligaciones tienen los estados de garantía frente a este tipo de derechos? A mi juicio, los principales principios son los principios de solidaridad, sustentabilidad o sostenibilidad, el principio precautorio y el principio restaurativo, el principio de quien contamina paga. El derecho ambiental es un derecho distinto que no persigue la penalización de los infractores al medio ambiente, sino que persigue la restauración del estado de la cosa dañada a lo más próximo posible al estado en que estaba antes de la actividad contaminante. De ahí que quedan relegados principios como el de responsabilidad objetiva, debido a que cobra mayor importancia para la protección del medio ambiente el principio de responsabilidad por riesgo, por ejemplo. También quedan desplazados otros principios como la necesidad de un interés legítimo, actual, inminente y directo para el ejercicio de la acción, ya sea penal o civil, porque se trata de un interés colectivo, un interés difuso. Entonces, esos son principios esenciales que distinguen esta materia de las demás materias. Usted señalaba que de hecho dentro de ese derecho medioambiental está aquel a poder vivir en una ciudad no contaminada, y hacía alusión a la contaminación sónica, tengo entendido que también alcanza a la visual y las demás contaminaciones, pero hay una en particular que es la contaminación química, que ha tenido de hecho unos ribetes importantes en la República Dominicana. Si nos puede hablar al respecto. De hecho, en República Dominicana, el tema de la protección al medio ambiente ha comenzado por la protección de los ríos y la protección de los bosques, la destrucción indiscriminada de árboles.
Sin embargo, en los últimos años nosotros inclusive figuramos dentro de una lista de países en que se encuentra la población de Jaina como uno de los lugares más contaminados del planeta, y es una contaminación de índole química por la producción y acumulación de desechos sólidos. Magistrada, el tema del medio ambiente, como usted bien dice, es un tema relativamente reciente en el tratamiento de nuestro país. ¿Existen jurisprudencias o sentencias a nivel nacional que nosotros podamos tomar en consideración para ir orientando a la ciudadanía de por dónde va la actividad de los jueces en esta materia? Sí, por supuesto. Tanto a nivel del orden judicial, los tribunales del orden judicial, recuérdense que los tribunales han dictado sentencia tanto en los casos de contaminación por plástico y contaminación por la destrucción de las riberas de los ríos, sobre todo en el Departamento Judicial de San Cristóbal, pero también recuerden una sentencia importantísima que se ha dictado recientemente, que es la sentencia de Loma Miranda, que fue finalmente conocida por el Tribunal Constitucional, y donde el Tribunal Constitucional fijó algo que es sumamente importante, que el país lo sepa, que los ciudadanos lo sepan, que es el principio de superioridad de los derechos difusos y colectivos por encima de los intereses individuales y de los intereses particularmente de libertad de empresa y de trabajo, que eran las dos cuestiones que se encontraban enfrentadas, porque ambas cuestiones están protegidas por la Constitución. Y en ese ejercicio, para el caso concreto que hizo el Tribunal Constitucional del análisis de peso y ponderación para establecer cuál de estos principios constitucionales tenía preeminencia, el Tribunal Constitucional tomó partido por el derecho al medio ambiente sano. Para que la ciudadanía tenga conciencia, nos estamos refiriendo, la magistrada se refiere a la sentencia 177-13, que pasó de alguna manera desapercibida a nivel nacional porque la sentencia posterior, digamos, acaparó mucho escenario, la sentencia 178 del año 2013, pero es un precedente importante que qué bueno que ahora los estamos rescatando para que ustedes conozcan lo que el propio Tribunal Constitucional ha hecho en esta materia. Así es. Y de hecho, magistrada, hablamos de lo que consagra nuestra Constitución en cuanto, bueno, a prohibir todo lo que sea contaminante, sobre todo a preservar los recursos naturales y el medio ambiente en sentido general. Pero la Constitución también manda a promover, de hecho, promover el desarrollo de las tecnologías y energías alternativas, llámese las energías limpias. ¿Qué tan factible sea que se pueda implementar adecuadamente para que en ningún momento sea vulnerado ese derecho? Y lo digo porque en el día a día hay muchos proyectos que están siendo implementados, ejecutados y que de hecho han sido fuente de muchos debates a nivel mediático. Bueno, realmente nosotros tenemos que considerar varias aristas al momento de responder esta pregunta. Lo primero es que la Constitución establece derechos ambientales como derechos constitucionales, pero al mismo tiempo establece que la protección al medio ambiente y al desarrollo sostenido son ejes centrales de interpretación, ejes transversales, que lo establece en el preámbulo de la Constitución del año 2010. Toda actividad del hombre, es el segundo punto que hay que aclarar, es una actividad esencialmente contaminante, en mayor o menor medida. A medida que hemos ido desarrollando las actividades industriales, la capacidad de contaminación se ha potencializado. Luego nos hemos dado cuenta de que, si bien es cierto que la revolución industrial y la industria per se ha acomodado muchísimo al ser humano, ya no lavamos a mano, lavamos en lavadora, y para todo necesitamos la energía eléctrica. Hemos dado pasos en busca de alternativa para otras soluciones menos contaminantes, pero siempre la actividad tendrá algún nivel de contaminación. ¿Qué es lo que hace la legislación dominicana? Que somete esa capacidad contaminante de los agentes industriales a permisos especiales para que esa contaminación sea una contaminación tolerable y manejable, y además someterlo a determinadas condiciones para que la actividad impacte de forma mínima el ambiente en la cual se desarrolla.
De modo que con el tema de del desarrollo de las energías alternativas, lo que se está haciendo justamente es proporcionando una posibilidad, otra opción para que nosotros podamos disfrutar de las comodidades de la vida moderna, de la vida postindustrial, pero al mismo tiempo tratar de extender el plazo de deterioro del medio ambiente y de la naturaleza, o por lo menos hacerlo más lento, y en última instancia, que sería el objetivo final del derecho al medio ambiente, evitar justamente los desastres ecológicos que hemos estado viendo en los últimos meses, algunas actividades de la naturaleza que ya hacen evidente que el tema del cambio climático es un tema sumamente serio, sumamente preocupante, y que lo que parecía ser hace 20 años una amenaza lejana, hoy ya no nos queda duda de que es una amenaza real y que podríamos estar acelerando justamente este procedimiento. Usted se ha referido justamente a esta problemática del medio ambiente y del cambio climático como una dimensión global. Y precisamente quisiéramos vislumbrar cómo el derecho al medio ambiente incorpora obligaciones que trascienden las responsabilidades estatales. ¿Existe un derecho medioambiental a nivel internacional? ¿Cómo operan las obligaciones que están más allá de las fronteras estatales? Realmente esa es una pregunta interesantísima, porque el impulso que tiene el derecho ambiental en las naciones viene dado justamente por la preocupación internacional y el desarrollo que ha tenido el tema ambiental a nivel internacional. Ustedes se sorprenderían si analizáramos tratado por tratado, convenio por convenio, todas las materias que están reguladas y de las cuales República Dominicana es signataria. La Convención de Estocolmo, el Convenio de Estocolmo, es el hito que hace un tema universal para todos los países miembros de la ONU, el tema medioambiental, y a partir de ahí hemos estado trabajando todos los países en la consolidación de una protección integral. A eso nosotros debemos sumarle el carácter difuso de este bien jurídico, por lo que yo hago aquí en República Dominicana impacta en todo el planeta, o podría impactar en todo el planeta, de modo que los países tienen mucho interés en que cada nación, claro, sin interferir en su soberanía, tome las medidas pertinentes para la garantía del derecho al medio ambiente. En ese sentido, yo puedo señalar a nivel legislativo el mismo tema de la cooperación judicial internacional, que aunque hoy en día lo vemos en materia penal sobre todo como una herramienta muy eficaz para la persecución de los crímenes y delitos de lavado de activos, por ejemplo, y delincuencia organizada, nosotros debemos tomar en consideración que los daños ambientales, los delitos ecológicos, también pueden ser perseguidos y pueden beneficiarse de esa cooperación judicial internacional. ¿De qué manera se materializan esos derechos fundamentales? ¿De qué forma concreta pueden ellos ejercerlo en el día a día? Una de las consecuencias esenciales de la consagración del derecho al medio ambiente como un derecho de orden constitucional en la República Dominicana es que esta consagración le da un aspecto dual, que es lo que se llama hoy en día en el derecho constitucional la doble dimensión de los derechos fundamentales. Eso quiere decir que no es solamente que el ciudadano tiene derecho a disfrutar de una prerrogativa determinada, sino que también tiene derecho al Estado de exigirle que cumpla y haga efectivo esos derechos, no solo a través de la no interferencia en el ejercicio del derecho, sino también para lograr que efectivamente la persona disfrute del derecho mismo. En ese sentido, la Ley 137 trajo y acumuló un conjunto de leyes que son garantías constitucionales, como sería la ley de habeas corpus, que quedó incorporada, pero que no se tocó, quedó como aparecía el procedimiento de habeas corpus en el Código Procesal Penal, pero amplió y además unificó la ley de derecho de amparo, que estaba vigente de forma independiente y que ahora aparece regulada en la Ley 137. Esto es muy importante porque hoy en día cualquier ciudadano que se sienta afectado en su disfrute al derecho al medio ambiente puede acudir a los tribunales para reclamar la restitución de este derecho.
Es por eso que hemos visto que la jurisdicción contencioso administrativa y tributaria, a través del Tribunal Superior Administrativo, que es el que está en funcionamiento hasta el momento, ha repuntado en su apoderamiento, y actualmente la mayor cantidad de acciones que verifica, conoce y resuelve este tribunal son justamente los recursos de amparo, que antes no aparecían, no solamente en los tribunales, en este tribunal, sino en los tribunales del orden judicial completo. Fíjense que en ese sentido, hoy en día cualquier ciudadano puede acudir en caso de contaminación sónica, por ejemplo, que se han creado además las fiscalías barriales para generar este tipo de protección, y también se han creado políticas en el Estado para proteger estos derechos. Es importante que el ciudadano sepa que el recurso de amparo es un recurso desformalizado, simple, que puede garantizar su derecho, y que los tribunales están dispuestos y están en las condiciones de dar respuesta a este reclamo. Porque yo sé que vivimos en una ciudad donde cada ser humano tiene una planta eléctrica que le molesta de un edificio grande, tiene un vecino que le hace bulla al lado, tiene una constructora que está construyendo quizás más de los pisos que se permite por el tema urbanístico, que si bien es cierto un tema urbanístico, como les señalé anteriormente, la Constitución dice que la protección del urbanismo es parte de la protección de los derechos ambientales, de los derechos difusos. Y respecto a ese tema, hay otras sociedades que de hecho contemplan el derecho fundamental como el derecho a vivir en ciudades racionales. Y lo contempla precisamente atendiendo al aspecto de que debe ser una ciudad urbanísticamente bien diseñada, pero además que contemple el paisajismo adecuado para ejercer ese derecho al disfrute de la naturaleza. Nosotros estaríamos en esa situación. ¿Nuestra Constitución también nos preserva ese derecho? Aun cuando no aparece un derecho a la recreación medioambiental, por la consagración misma del derecho al medio ambiente, y además tenemos, por ejemplo, el derecho de los niños a la recreación, que hoy en día tiene que tener otro contexto que no sea simplemente el derecho del niño a jugar, porque con el tema de los juegos electrónicos, los videojuegos, la recreación del niño evidentemente implica una apertura a los espacios, y las ciudades que han crecido demográficamente, como son la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, que son ciudades que tienen una población muy elevada, ven reducido su espacio de esparcimiento al aire libre, su espacio de bosques. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que aun cuando no está expresamente consagrado en la Constitución Dominicana, por ser esta consagración de derechos medioambientales una lista no taxativa, sino una lista enunciativa de derechos, claro que nosotros también estaríamos en la obligación de reconocer que el ciudadano tiene derecho a tener espacios libres donde desarrollarse de forma apropiada como ser humano. Y precisamente para culminar esta entrevista quisiéramos ver de alguna manera ya cuáles serían estas obligaciones finales que a manera de retos tiene el Estado Dominicano para ir cumpliendo de manera progresiva con las obligaciones que tiene en materia medioambiental. Porque como usted bien refería, no solo es un derecho fundamental que se va a activar en la medida en que uno lo reclame, sino que al ser un principio fundamental que obliga a actuaciones positivas y permanentes del Estado, independientemente de la exigencia ciudadana, el Estado tiene una serie de obligaciones. ¿Cuáles serían esas, de manera, digamos, a grandes modos, para cumplir con un estándar, si se quiere, racional de garantía de este derecho? Nosotros hemos suscrito compromisos específicos de cara al cumplimiento de la Agenda 2030. En la Agenda 2030 un tema esencial que los países se comprometieron a cumplir es justamente la protección del derecho ambiental y de un desarrollo sostenible. Estos parámetros, estos retos varían mucho de un país a otro, porque los problemas medioambientales, aun cuando son comunes, varían en cuanto a la casuística individual. De ahí que nuestros países vecinos tienen problemas de otra naturaleza y nosotros tenemos problemas de una naturaleza distinta. Por ejemplo, el problema minero, los países que no tienen explotación minera
no tienen este inconveniente. Los países que no tienen una gran deforestación no tienen el problema de la desertificación de los suelos como lo tenemos nosotros y nuestro vecino país Haití. Sin embargo, todos los estados tienen que dar cumplimiento a los compromisos internacionales que han suscrito en los diversos convenios que tienen que ver con las diferentes áreas, porque el derecho ambiental, como decía al principio, abarca muchas áreas y cada área está regulada de una manera particular. De ahí que ustedes van a observar que en República Dominicana había muchísimas reglas o leyes sectoriales. Entonces tenemos que cumplir con los convenios de CITES, tenemos que cumplir también con el convenio de Río, con los compromisos que se suscribieron en Estocolmo y sobre todo con la cumbre sobre cambio climático, que es la preocupación, podríamos decir, más reciente en materia ambiental. Bueno, pues nosotros agradecidísimos de haber compartido con usted, y ciertamente que el derecho medioambiental es un derecho fundamental de alta importancia para toda la población. Así queremos despedirla agradeciéndole su participación y a nuestra teleaudiencia exhortar a que mantengan la sintonía para más de nuestro contenido en este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Efemérides constitucionales. El 12 de mayo de 1960, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, ostentando el cargo de presidente de la República por mandato dictatorial, promulga y ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley número 5348, que declara la necesidad de introducir reformas a la Constitución de la República. Como consecuencia de esta modificación se establecía la pena de muerte, entre otros casos, contra las personas que realicen actos de terrorismo mediante la colocación de bombas, incendios de edificios públicos o privados e incendio de cultivos. También se establecía la pena de muerte contra quienes tomen armas contra la República y los que practican maquinaciones con potencias extranjeras o sus agentes para inducirles a hostilizar la República o emprender la guerra contra ella. Al reunirse la Asamblea Nacional, presidida por el licenciado Porfirio Herrera, representante del Distrito Nacional, el senador Monseñor Eliseo Pérez Sánchez enfatizó su oposición a la instauración de la pena de muerte y expresó que se oponía por repugnar a sus sentimientos naturales y a sus principios sacerdotales. Por su parte, el diputado presbítero Óscar Robles Toledano, al motivar su voto contrario a la incorporación pena de muerte al texto constitucional, dijo: "Toda pena capital, aún la ejecutada con todos los honores de la evidencia, suscita siempre sospechas de injusticia y añoranzas de clemencia". La referida ley de reforma constitucional del 12 de mayo de 1960 procuraba además sustituir la denominación de secretarios de Estado por la de ministros y reducir el periodo presidencial y el de los senadores y diputados de 5 a 4 años. La disposición legal ordenó la reunión de la Asamblea Nacional, quedando la misma formalmente convocada para celebrarse 12 días después de la publicación de la Ley de Reforma Constitucional. El presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina hizo la promulgación en los siguientes términos: en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 54, inciso segundo, de la Constitución de la República, promulgo la presente ley. Mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. La reforma fue efectuada y proclamada, se publicó en la Gaceta Oficial número 8486 del mes de junio de 1960 y, en efecto, incorporó la pena de muerte en el artículo 8, numeral 1. 11 meses y 18 días después de esta reforma, 30 de mayo de 1961, terminó la era dictatorial con el ajusticiamiento del presidente Rafael Trujillo Molina. Ha llegado el momento de concluir esta entrega y, por supuesto, a partir de este instante quedan todos formalmente invitados a acompañarnos en su acostumbrada cita semanal. Pero no podemos despedirnos, Marjorie, sin felicitarte por la fecha del Día de las Madres. Ay, muchas gracias. Y contigo a todas las bellas madres de la República Dominicana y, ¿por qué no?, fuera del país, que nos acompañan en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional.